Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Guardaré tus justos mandamientos. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo, buenas tardes. ¿Qué tal, reverendo Noel? Muy buenas tardes, casi ya buenas noches, después de, un primer día ya de verano, un primer día ya en que hemos entrado oficialmente en el verano y realmente se nota. Muy buenas tardes a ti como director, buenas tardes a los equipos y muy buenas tardes a todos nuestros amigos radio oyentes. Buenas. Tu palabra es la luz. Como siempre, saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana, en la página web, en las aplicaciones móviles, y aquellos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo, tanto en la página web de radioanglicana.es, como también en las distintas plataformas de Facebook. Sean todos bienvenidos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Continuamos con estas reflexiones en torno al libro de los números y continuamos también analizando la primera sección de este libro. Recuerden que la hemos dividido en dos secciones. En esta primera sección analizamos los preparativos para la salida del Sinaí. Y el tema que hoy nos ocupa es leyes y disposiciones diversas. Tendremos como referencia los capítulos del libro de los números del 5 al 8. Estos serían los textos de referencias para hoy. Leyes y disposiciones diversas. Recordarles también que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o algún aporte, nos lo pueden hacer llegar a nuestro número de WhatsApp, el 698-680696, para aquellos hermanos que nos escuchan aquí en el territorio nacional y para los que están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-680696, pueden hacernos llegar sus aportes. Antes de iniciar nos ponemos en la presencia del Señor. Adelante, reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, un día más te agradecemos la oportunidad que tú nos concedes de poder, colaborando con Radio Anglicana, transmitir esperanza a todos aquellos que nos escuchan. Esperanza y también, Señor, detalles que aparecen en tu palabra escrita, que es la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. En este momento, Señor, ahora que iniciamos, como decíamos, una nueva estación, queremos recordar también a todas aquellas personas que, de una u otra manera, están sufriendo, están padeciendo, están pasando por situaciones complicadas, y queremos elevar a ti, Señor, nuestra petición para que tú a estas personas, conforme a tu voluntad, les consueles, las restaures y también les transmitas esa esperanza de la cual nos has hecho heraldos y proclamadores. Y te pedimos, Señor, que nuestro programa de hoy sea bendecido por ti y que sea de provecho para todos nuestros amigos que nos escuchan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. También saludamos a los oyentes de Radio San Juan, que retransmite nuestro programa en Perú, y también Radio San Mateo, que retransmite la señal también en Miami. Gracias a estas dos radioemisoras que se unen en este momento para retransmitir este programa de Radio Anglicana. Está siempre en peligro. Leyes y disposiciones diversas, el tema que hoy nos ocupa, todo en torno al libro de los números, y en esta primera sección que hemos dividido en dos secciones, estamos en la primera, y usamos de referencia los capítulos del 5 al 8 del libro de los números. A mis
pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es Bueno, entre las disposiciones que encontramos en estos capítulos, Juan Mari, encontramos algunas disposiciones cultuales. Y entonces nos surge la pregunta, ¿no? ¿A qué obedecen estas disposiciones cultuales que encontramos en estos capítulos? La verdad es que cuando cualquiera de nosotros, cualquier lector de la Sagrada Escritura de hoy, se acerca a estos primeros capítulos del libro de los Números, pues cualquiera de nosotros pues, nos quedamos realmente pues sorprendidos, ¿no? De ver pues todo este tipo de normativa, todo este tipo de disposiciones. Hay un poquito de todo en el libro de los Números, ¿no? Como decíamos hace ya un tiempo en el programa inicial, daría la impresión de que el libro de los Números fuera un cajón desastre, ¿no? Donde se hubieran guardado pues rápidamente un montón de tradiciones que no se sabía dónde colocarlas y que si no se iban a perder, ¿no? Pero fíjate bien, en esta pregunta que tú dices, has hablado concretamente de las leyes cultuales, ¿no? De las leyes referentes al culto sagrado. Pues mira, obedecen a algo realmente importante y algo que es también para nosotros, que es también altamente significativo, ¿no? A ver, por decirlo así de una forma breve y concisa, estas leyes obedecen a la preocupación, así, preocupación, tal como lo estamos diciendo, a la preocupación que el antiguo Israel en su momento, y sobre todo los judíos que dan la forma definitiva al Pentateuco y también, lógicamente, dentro de todo ese conjunto, pues a lo que ahora llamamos el libro de los Números, la preocupación que ellos tenían por mostrar que eran capaces de tributar a Dios un culto correcto, un culto puro, un culto que no estuviera ni limitado ni tampoco contaminado por elementos ajenos, ¿no? O digamos por elementos adventicios. Pensemos que cuando se escribe, se redacta definitivamente el libro de los Números y todo el conjunto del Pentateuco, el pueblo judío está viviendo un momento en el que el remanente fiel ha llegado de Babilonia, tienen que reconstruir la ciudad de Jerusalén, tienen que repoblar Judea y sobre todo tienen que reconstruir el templo que había sido destruido en el año 587 a.C. y tienen que volver a iniciar todo lo que significaba los cultos, los oficios religiosos, los sacrificios del antiguo santuario. Claro, cuando nosotros ahora leemos el libro de los Números tal como nos ha llegado, tal como se redacta en esa época, pues los autores han dibujado ahí un contexto de consagración. Es decir, relatan cómo el antiguo Israel consagra a Dios ese santuario que había sido erigido por Moisés bajo estrictas órdenes divinas y cómo querían ser fieles a Dios actuando de una forma pues totalmente fiel, totalmente ajustada a lo que Dios había dicho. Fijémonos ahí en un detalle. En estos capítulos, cuando se habla de cómo se consagra ese santuario al servicio divino, por ejemplo, hay un episodio que para nosotros es muy curioso, ¿no? Que es la expulsión del campamento de Israel, la expulsión de todas aquellas personas que estaban, por decir así, ritualmente inmundas, ¿no? Por distintos motivos. O, por ejemplo, también esas curiosísimas leyes sobre los celos, ¿no? Sobre los celos entre un hombre y su esposa, por ejemplo, ¿eh? Y nosotros hoy leemos todo esto y nos llena de sorpresa, ¿no? De decir, pero ¿qué estaban haciendo? ¿Qué significaba todo esto? Sí, eso muchas veces lo que hace es hacerse eco de supersticiones, ¿no? Que existían en el Medio Oriente antiguo. Bueno, pues todo esto
todo esto obedece a esa obsesión que tenían en aquel momento los israelitas por tributar a Dios un culto digno, en el que no hubiera ningún tipo de mancha y en el que todo fuera perfecto. Digamos que en este caso, de alguna forma, el libro de los números o estos capítulos iniciales de números, concretamente los que tú has señalado, del 5 al 8, lo que se hacen es eco de una situación pues realmente trágica, en la cual pues el pueblo judío, llevado por un celo excesivo, pues a lo mejor estaba cometiendo, sin darse cuenta, pretendiendo hacer un servicio a Dios, lo que estaban haciendo era actuar con total inhumanidad para con gente que pues, no merecía ser expulsada del campamento. Como decimos, son unos capítulos que, leídos desde una óptica cristiana, nos enseñan cosas muy interesantes. La primera, el hecho de que los creyentes debemos tributar a Dios un culto correcto, un culto solemne, un culto digno, pero sin caer en el exceso de quienes, por prurito de querer elevar a Dios un culto digno, se olvidan de una parte muy importante y es el buen trato a otros seres humanos, ¿no? Interesante lo que leemos aquí realmente. Sí, la verdad que muy interesante. Y una radio escucha nos ha hecho llegar una pregunta en relación a una de estas disposiciones que algo mencionabas anteriormente. Y dice, ¿la prueba de adulterio era solamente para limpiar la reputación de las mujeres repudiadas por el esposo o era para infundir temor a las mujeres? Muy buena pregunta. Pues las dos cosas y probablemente algunas más también, ¿eh? Pensemos en un detalle, y esto no lo tenemos que olvidar nunca a la hora de leer las Sagradas Escrituras, especialmente las del Antiguo Testamento. Y es que la imagen femenina, la imagen de la mujer en aquellas culturas antiguas, a ver, no es decir, es que los judíos eran, no, era todo el mundo en aquel momento en el Medio Oriente, ¿eh? Así como en otras civilizaciones occidentales, como por ejemplo en Roma, unos siglos después, las mujeres tenían otro estatus social muy diferente, mucho más avanzado, mucho más cercano a lo que nosotros entendemos hoy. Sin embargo, en el Medio Oriente, e insistimos, los judíos no eran la excepción, o sea, no es maldad de los judíos como a veces se oye por ahí, es que eran una sociedad machista, era una sociedad patriarcal, sí, pero es que no eran ellos, era todo su entramado cultural, era todo su mundo. Aún los judíos, dentro de todo aquel entramado, aún, y así lo leemos en las Sagradas Escrituras, supieron ensalzar algunas figuras femeninas de importancia. Estamos pensando, por ejemplo, en la profetisa Débora, en Jueces 5, alguna otra figura profética que es también mujer, como por ejemplo María, la primera profetisa, hermana de Moisés y Aarón. Aún los judíos, dentro de todo aquel entramado, pues de vez en cuando pues arrancaban un poco y daban pasos adelante, ¿no? Pero en este caso concreto, y como muy bien dice nuestra amiga, aquí lo que hay es evidentísimamente una forma de, no lo ha dicho con estas palabras, pero la idea es esa, es una forma de sumisión de la mujer, infundirle temor a la mujer, entre otras cosas, evidentemente. Esto, si lo queremos ver así, y si leemos con detalle ese capítulo concreto, vamos a ver que eso era más pura superstición que nada. Es decir, hacerle tomar a la mujer pues agua con polvo del suelo del santuario, disuelto en esa agua, y que si ella era culpable, que esa agua entraría en sus entrañas, y en fin, estos son cuestiones que son más superstición que nada, ¿no? Pero son muy indicativas, y nos alegramos por esta pregunta de nuestra amiga, son muy indicativas de cómo eran las sociedades del Medio Oriente antiguo de hace tantísimos siglos. Seguimos con el combo. 2 preguntas en uno. También nos preguntan sobre el tipo de impureza de acercarse a los muertos. ¿Era exclusivo para los devotos de Nazoreo? ¿Y en qué consistía dicho voto? Y al mismo tiempo, Juan Mari, ¿quién
¿quiénes eran los nazoreos? Muy bien, la impureza, o sea, el estadio de impureza referente al hecho de acercarse a un cadáver o tocar un cadáver era para todos los israelitas, para todos los israelitas. De hecho, si recordamos algo que dijimos en el último programa, si la memoria no nos engaña, que esa es otra, los levitas estaban exentos del servicio militar, es decir, del combate, porque dada su condición sacerdotal, ellos no podían estar en contacto con cadáveres, ¿eh? que es lo propio en las guerras, porque eso suponía una permanente impureza, ¿no? En fin, es decir, la cuestión de tocar cadáveres, y no solamente cadáveres de seres humanos, sino también de animales, bueno, pues eso es una cuestión, cadáveres de animales que no hubieran sido sacrificados en el templo, que eso era, o en el santuario, que eso era otra historia, ¿no? Pero eso era una cuestión que afectaba a todos los israelitas, no solamente a los nazareos, o a los nazoreos, como también se les llama. Esto es un tema distinto, ¿no? Fijémonos bien que la institución del nazareato, o el nazireato, como también se le llama a veces en algunas ediciones de la Biblia en español, en nuestro idioma, eran una institución que sin duda alguna eran el resto, el residuo, una reminiscencia, si queremos así, de sociedades muy primitivas. Pensemos por un momento que estos nazoreos o nazireos, como se les llama, ¿verdad?, en distintas versiones de la escritura, eran hombres, no eran mujeres, eran hombres que estaban consagrados a Dios por un voto especial que implicaba que durante un tiempo determinado, el que se marcara, o en algunos casos concretos, toda su vida, estas personas tenían sobre sí, o así se entendía, la consagración, la unción de Dios. Claro, esto les obligaba a ellos a llevar una vida pues un poco extraña, ¿no? Extraña para lo que era su mundo y extraña para lo que es el nuestro. Pensemos, por ejemplo, en el distintivo, los grandes distintivos de un nazareo, que eran el cabello constantemente largo, o sea, no se podían cortar el cabello, ni tampoco la barba, evidentemente. Imaginémonos a alguien que fuera nazareo toda su vida, ¿qué aspecto tendría? Un aspecto de una persona, pues, lo que nosotros nos imaginamos siempre de un troglodita, ¿no? De un hombre primitivo. Ya decimos que esta institución, sin duda, es un remanente de una cuestión muy primitiva que Israel había asimilado. Israel le había dado la vuelta, le había dado otro significado, pero sin duda es muy primitivo. O, por ejemplo, la abstención de todos los productos relacionados con la vid. No solamente, como se ha dicho, la ingesta de vino, sino también el mismo hecho de comer uvas era pues algo que a un nazareno o a un nazareo o un nazireo le estaba absolutamente prohibido. Lo que hizo Israel es cuando, no sabemos cómo ni dónde, cuando se topó con este tipo de institución, que sin duda la debió conocer en Canaán, en la tierra de Canaán, pues automáticamente la asimiló, pero dándole un sentido distinto. Sabemos que tendrían los nazareos paganos primitivos, ¿no? Pero lo que hace Israel es darle un sentido diferente y le da una interpretación a la luz de la religión yavista, es decir, de la religión de Israel, de la religión de Yahvé, del Dios Yahvé, ¿no? Ahora, para nosotros resulta muy extraño, porque, por ejemplo, el nazareo más célebre de las Escrituras, que es el juez Sansón, que este, por cierto, era de por vida, no solamente en un periodo determinado, sino fue consagrado a Dios de por vida por un deseo de su madre. Bueno, pues este personaje, el Hércules hebreo, como han llamado en algunas ocasiones, pues no era precisamente ningún dechado de virtudes morales, todo lo contrario.
lo que nos narra Jueces en los capítulos 13 al 16 no es nada edificante, pero sin embargo queda bien clara siempre la idea de que sobre él pende una consagración a Dios. Es una institución que a nosotros nos resulta bastante extraña, pero que está ahí y que es una forma que tuvo Israel o el antiguo Israel al asimilar elementos culturales de otros pueblos, de decir que había personas que estaban consagradas a un servicio concreto a Dios, aunque no se especifica siempre qué tipo de servicio era. Otro nazareo interesante en la escritura es Samuel, que es profeta, que es también juez de Israel, pero completamente distinto de Sansón. Sin embargo, parece ser que tampoco fue impoluta la administración de Samuel, puesto que se dejó llevar por la corrupción e introdujo a sus hijos en cargos públicos que no les correspondían, ¿no? Pero nadie duda de la consagración de Samuel, como tampoco se duda de la consagración de Sansón. Es decir, era una forma de manifestar consagración a Dios que a nosotros se nos escapa porque no forma parte de nuestro mundo y ya no debió formar parte tampoco mucho después del mundo judío. Tenemos otra pregunta. En algunas versiones de la Biblia se dice de Jesús el nazoreo, el nazareno. ¿Es porque era de Nazaret o porque pertenecía a este remanente? Pues la cuestión del nombre de Jesús, o sea, del título de Jesús, Jesús de Nazaret, daría la impresión, según lo que leemos en el Evangelio según San Mateo, que dice que fueron a vivir a Nazaret y de allí le vino el nombre de Nazareno, ¿verdad? Daría la impresión de que era una cuestión geográfica, ¿eh? O sea, él era de allí o era originario de allí o su familia lo había llevado allí, pues le llamaban así, ¿no? Lo mismo que alguien diría hoy, pues por ejemplo, pues alguien que vive en Madrid, pues el madrileño, o alguien que vive en Lima, del Perú, pues limeño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No parece que tenga nada que ver con esta institución antigua. De hecho, a Jesús no se lo describe como una persona que llamara excesivamente la atención ni por su atuendo, ni por su indumentaria, ni por su manera de presentarse en público, y desde luego Jesús no estaba sometido evidentemente a ningún voto especial que le obligase a abstenerse de tomar vino o productos de la vid. Más bien sería en este caso una cuestión geográfica. Así lo interpreta el Evangelio según San Mateo, pero también es cierto que se le han dado otras interpretaciones, ¿no? Hay quien dice que no se le llama nazareno ni por ser un nazireo al estilo antiguo, ni tampoco por ser de Nazaret, sino eso es la interpretación de San Mateo. Dicen que en realidad es la palabra hebrea netzer, que se menciona en el libro de Isaías y que haría referencia a que Jesús, Netzer es algo así como, a ver si nos acordamos, es algo así como un retoño, como que Jesús sería llamado de esta manera porque era el retoño de Dios que había sido profetizado por Isaías. Es decir, que hay varias teorías que intentan explicar esto. La que da el Evangelio según San Mateo es porque vivía en Nazaret. Pero, en fin, eso es una interpretación muy particular. En el Antiguo Testamento encontramos muchos pasajes de la Escritura que dice que Dios es grande en misericordia, que es rico en amor, como dice el profeta Joel en su capítulo 2. ¿Por qué entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no?, de que Dios es misericordioso y amor, ¿por qué entonces a los enfermos considerados contaminados eran desterrados del campamento? Muy buena cuestión, porque este tipo de cuestiones que sin duda van a ser recurrentes, no solamente en nuestras reflexiones, ¿no?, sobre el libro de los números, ¿no?, sino también sobre muchísimos pasajes o textos o libros del Antiguo Testamento. Esto es por una sencilla razón. Tenemos que tener en cuenta que las escrituras, especialmente las escrituras del Antiguo Testamento, que son para nosotros las que están más lejos
más lejos en lo que se refiere a cultura, ¿no? Culturalmente hablando. Para nosotros es más fácil o más llevadero, más cercano llegar a comprender el Nuevo Testamento que el Antiguo, ¿no? Y de hecho hay muchas cosas del Antiguo Testamento que ya los propios judíos tampoco entienden bien. Esa es la realidad, ¿no? Pues los judíos de hoy son otro mundo completamente distinto. A ver, una de ellas es esta, ¿no? Este tipo de contradicciones, entre, por ejemplo, un Dios de amor, que muchos profetas ya lo indican así, o un Dios de misericordia, pero sin embargo, estas anomalías, vamos a llamar así, en las cuales se muestra una absoluta falta de caridad, lo que diríamos falta de caridad cristiana para con algunas personas. Bueno, tengamos en cuenta que estas tradiciones del Antiguo Testamento primero reflejan un mundo que ya no existe, un mundo muy antiguo, un mundo de unas concepciones sociales, culturales, políticas incluso, no políticas de gran estado, sino de las vidas, la vida de las tribus hebreas y otras, pues se reflejan ahí unas condiciones que, como decimos, esto por un lado, no existen ya. Pero por el otro, atención, porque esto es importante, esas tradiciones, tal como nosotros las leemos hoy, han sido escritas, han sido puestas por escrito por seres humanos. Por seres humanos que escriben con una finalidad. Y la finalidad clarísima de los grandes agiógrafos, escritores sagrados del Antiguo Testamento, y eso no lo dudemos nunca, la finalidad que tienen es mostrar a su Dios como el gran protagonista de su historia nacional. ¿Cómo lo hacen? Pues muy fácil. Cuando narran su historia nacional, hacen que Dios intervenga como un personaje de epopeya, un personaje de canto glorioso, de canto para ensalzar algo o alguien que es a sí mismo, y ponen en su boca, como se hace con todos los relatos, ¿no? Y las buenas historias, que se pone en boca de los protagonistas, sobre todo los principales, pues una serie de disposiciones, una serie de órdenes, etcétera. Bueno, pues los agiógrafos, los autores de la Biblia, ponen en boca de Dios palabras que no concuerdan en absoluto con la idea de Dios que un cristiano puede tener. Pero eso no quiere decir que lo hagan ni por maldad ni por deseo de engaño, no, sino simplemente porque están narrando una historia. Y esa historia que ellos narran es una historia nacional. Es decir, es la historia de un pueblo que lucha por su supervivencia, un pueblo pequeñito, un pueblo como era, el antiguo Israel, que era un pueblo, pues unas tribus, y que estaban, se quiera reconocer o no, sometidas al arbitrio de grandes naciones que podían eliminarlas en cualquier momento. Israel tiene conciencia de que Dios los ha elegido. Israel tiene conciencia de que su auxilio, su protección, su fuerza es el propio Señor, ¿no? Entonces, como dirá luego un profeta más tarde, después de la época de la cautividad babilónica, ¿no? Zacarías concretamente, no con espada ni con ejército, más con mi espíritu. Es decir, Israel es plenamente consciente de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando narra su historia, y como Israel es consciente de que ha sido protegido por Dios, pues entonces le hace decir a Dios, entonces Dios dijo, hagamos esto, hagamos otro, combatid aquí, combatid allá, o en algunos casos concretos como el que nos ocupa, pues que sean arrojados del campamento estos o los otros, o que tales personas no se acerquen porque son inmundas. Cuidado, si nosotros hoy, y este es un problema muy grave que existe en el mundo cristiano, ha existido siempre, ¿no? Pero sobre todo hoy, de forma muy señalada, en ciertos grupos cristianos de tendencias fundamentalistas, ¿no? Es decir, de leer la Biblia sin discernir el trasfondo que hay detrás. Personas que leen la Biblia de esta manera pues pueden llegar, y de hecho llegan a veces, a situaciones que son absolutamente aberrantes, ¿no? Como por ejemplo, vamos, yo lo he visto y lo he conocido, por eso lo puedo comentar, ¿no? Es decir, vale, puesto que la Biblia dice que los impuros, no sé qué fuera, todas las personas que tal, que hagan esto, fuera, no tienen derecho a estar aquí. Cuidado, eso es una negación absoluta del Evangelio.
Eso es una negación absoluta de la revelación divina. ¿Por qué? Porque quienes han leído esas palabras en el Antiguo Testamento no han sabido leerlas, no han sabido el trasfondo que hay detrás. De ahí que insistamos siempre tanto, hasta casi diremos, hasta la machaconería, hasta la pesadez, que insistamos tanto en que hay que ser muy cuidadosos al leer los escritos de la Biblia. Y que sobre todo en aquellos escritos que reflejan un mundo que ya está muy lejos de nosotros, como es el Antiguo Testamento, hay que tener en cuenta el género literario en que están escritos y también cuáles son sus medios vitales. Es decir, ¿qué hay detrás de ese trasfondo? Claro, cuando se nos dice, o los grandes investigadores cuando nos enseñan y dicen, no, cuidado, es que Israel cuenta, narra su historia como una gran epopeya. Y dicen, vale, ya entendemos. Entonces no se le puede achacar a Dios ningún genocidio, ningún asesinato, no se le puede achacar realmente a Dios, al Dios Padre revelado en Cristo, no se le puede achacar ninguna situación tan inhumana como esta a que se alude en la pregunta y que lógicamente para nuestra sensibilidad cristiana es escandalosa. ¿Qué explicación podemos encontrar, Juan Mari, en la bendición sacerdotal que encontramos en estos capítulos del libro de los Números y que actualmente es utilizada en todo el mundo y por muchas tradiciones cristianas muy distintas entre ellas? Sí, mira, inclusive la nuestra, ¿verdad? Sí. Es un texto favorito. Bueno, pues aquí nosotros nos encontramos probablemente, hay quien lo ha dicho, hay algunos especialistas que lo dicen así, probablemente tienen razón. Esta bendición sacerdotal, números 6, 24 al 26, ¿no? Que Jehová, Reina Valera, ¿no? Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, etcétera, ¿no? Bueno, pues probablemente, según ellos dicen, es el texto más extraordinario de todo el libro de los Números. Dicen, de los más extraordinarios del conjunto del Pentateuco, e incluso dicen de toda la Biblia, no solamente ya del Antiguo Testamento. Bien, si nos damos cuenta, esta bendición, le damos el nombre de bendición sacerdotal, ¿verdad? Normalmente. Bueno, pues esta bendición representa precisamente la misericordia de Dios, ahí sí, y representa también la disposición divina, la buena disposición de Dios, la predisposición divina a bendecir siempre, a guiar a su pueblo siempre y a no solamente eso, sino a caminar con su pueblo, caminar con nosotros a lo largo de nuestra peregrinación, a lo largo de los innumerables desiertos por los cuales tenemos que atravesar en esta vida. Leíamos hace no demasiado tiempo en un comentario que tenemos por aquí, que decía que la bendición sacerdotal dentro del conjunto del libro de los Números es lo más parecido a un vaso de agua muy fresca en un verano tórrido. Y desde luego, siendo el día que es y las temperaturas que tenemos en algún lugar, lo entendemos perfectamente bien. ¿Qué reflejan las ofrendas llevadas por los principales de las tribus para la consagración del santuario? En el capítulo 7 de Números, que más o menos ahí nos habla de ello. Es un capítulo extraordinario realmente, y ahí si lo leemos con atención nos vamos a dar cuenta de que esas ofrendas son ofrendas. Fijémonos bien que tú lo has dicho, los que llevan las ofrendas no es el pueblo, son los príncipes, es decir, lo que llamaríamos nosotros hoy los jefes de las tribus, los jeques tribales de Israel, es decir, la sociedad más poderosa, ¿no? O los estamentos sociales más poderosos de aquella época. Claro, ahí leemos una serie de cosas que nos da a entender que era algo, pues unas ofrendas riquísimas, ¿no? Y además todos llevan la misma, o sea, se habían puesto de acuerdo para decir, esto es la ofrenda para nuestro Dios. Fijémonos bien que esa ofrenda, ahora lo que estábamos diciendo, ¿no? Leer los textos en su contexto, etcétera. Bueno, ese tipo de ofrenda
pues es evidente que refleja una sociedad muy posterior a la del desierto. A ver, en el desierto no se podía disponer de toda esa abundantísima riqueza en esa profusión, ¿no? Más bien los relatos, el libro de los Números mismo lo refleja así, los relatos de la travesía de Israel por los desiertos dan a entender que el pueblo sufría realmente condiciones extremas, a veces incluso hambre, sed, y que era un pueblo pobre, más bien un pueblo pobre, ¿no? Bien, esta ofrenda lo que refleja es un tipo de sociedad muy posterior, muy próspera, propia de una civilización ya sedentaria, de una civilización urbana, no trashumante, y una civilización que de alguna forma pues había llegado a amasar unos tesoros y unos capitales, diríamos hoy, realmente enormes, ¿no? Ahora, fijémonos bien, cuando leemos el texto tal como nos ha llegado, y vemos que en la narración todo eso se dice que sucede en la época del desierto, bueno, pues ahí se nos está diciendo algo muy importante. Sin duda que en la época del desierto hubo ofrenda para el santuario. Lo que ocurre es que los redactores finales pues lo han adornado, lo han redondeado muy bien, conforme a lo que ellos veían en su propio tiempo, ¿no? No en el desierto, eso lo hacen todos los escritores, de una manera o de otra, ¿no? Pero sí que nos dice algo que es fundamental, y es que hubo una clarísima voluntad por parte del pueblo de Israel, en sus representantes, en sus jefes de tribu, en sus príncipes, una clarísima voluntad de agradecer a Dios por todos los dones que Dios les había dado, ¿no? Y por consagrar a Dios todo aquello que tenemos o todo aquello que poseemos. Es decir, agradecimiento, consagración. Si nos damos cuenta, lo que se está diciendo ahí, la idea fundamental que podemos colegir de este pasaje, de este capítulo tan interesante, es que el pueblo de Dios, ya no Israel solamente en el Antiguo Testamento, ¿no? O no el judaísmo de la época de la restauración, que es cuando se escribe esto, no solo eso, sino que nosotros hoy, siglo XXI, la Iglesia Universal de Cristo, estamos todos llamados, todos, sin excepción, a mostrar agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos da, porque, reconozcámoslo, todo cuanto tenemos, sea mucho, sea poco, procede de Él, de su bendición, por supuesto de nuestro trabajo, por supuesto de nuestro esfuerzo, pero por mucho trabajo que hagamos, por mucho esfuerzo que realicemos, sin la bendición de Dios no produce nada. Es la bendición divina la que hace que nuestro trabajo prospere, que nuestros esfuerzos, si los hacemos, pues lleguen a buen puerto, ¿no? Por lo tanto, agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos provee, aquello de lo que Él nos provee, y consagración al Señor de todo. Es decir, no es como a veces se entiende, de una parte es para mí y la otra para Dios. No, eso es un mercadeo. Eso no es consagrar. La consagración es, tú me lo das todo es tuyo. Eso también se lee en un pasaje de la Santa Biblia, concretamente del libro, uno de los libros de las Crónicas. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, no es, mira, para ti esto, para mí aquello. No. Todo es tuyo. O sea, todo lo que yo tenga, todo lo que tú tengas, todo lo que él tenga, todo es de Dios. La diferencia entre el creyente y el que no es creyente es que el creyente reconoce que todo lo que tiene es de Dios. El no creyente tiene tendencia a pensar que todo es suyo porque se lo ha ganado él. El creyente tiene tendencia a considerar que se lo ha ganado por la bendición de Dios, que ha trabajado sí, pero con la bendición de Dios. Eso es lo que este capítulo nos enseña cuando lo comprendemos en toda su plenitud. Nos ha llegado una pregunta y tenemos que regresar un poquito hacia atrás. En el capítulo 5 encontramos allí sobre la ley de la restitución. ¿Hasta qué punto esta ley de la restitución es un preámbulo de lo que
llamaremos confesión y absolución o sacramento de la penitencia en el mundo cristiano. Es evidente que es así, no nos quepa la más mínima duda. De hecho, tengamos en cuenta que el cristianismo, en el Nuevo Testamento es muy evidente, el cristianismo lo que hace es tomar todo lo que la revelación antigua, lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, todo eso que reflejaba, ¿no?, lo que Dios quería de su pueblo, el cristianismo lo retoma, pero a la luz de algo diferente, es decir, a la luz del evento Cristo, ¿no?, lo que los teólogos llaman el evento Cristo, o sea, a la luz de la redención operada por nuestro Señor. Y entonces, a la luz de lo que Dios ha hecho en Cristo, nosotros tenemos que releer toda la revelación antigua y encontramos evidentemente en la revelación antigua pues a veces de forma muy clara, a veces no tanta, pero encontramos indicios de lo que va a ser después o de lo que vendría después. En este caso concreto, estas leyes de la restitución pues anticipan evidentemente todo este gran sacramento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la circuncisión, que Dios ya prescribe al patriarca Abraham. Estaba pensando a ver dónde. Sí, Abraham en el libro del Génesis. Bueno, pues la circuncisión lo que hace es, en cierto sentido, anunciar, de forma muy velada, por supuesto, el sacramento bautismal. Lo que ocurre es que cuando llegamos al sacramento cristiano, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que no es simplemente repetir lo antiguo, sino, a la luz de Cristo, agrandarlo. Si, por ejemplo, la circuncisión se aplicaba, dadas sus características, a los niños varones, el bautismo ya no conoce diferencia. Hombres y mujeres, niños y niñas son bautizados, ¿no? Si, por ejemplo, la restitución se hacía, como leemos aquí en Números 5, de una determinada manera, lógicamente en el cristianismo, en la Iglesia cristiana, ya no se hace exactamente igual, pero el espíritu subyacente es el mismo, solo que ahora, a la luz de Cristo, pues es todavía más grande. Eso es lo que habíamos comentado, ya recordamos hace ya pues mucho tiempo, ya casi cuando iniciábamos nuestros programas de la palabra hoy, que decíamos que en Cristo Jesús todo lo que Dios había hecho e incluso todo lo que Dios había prometido al antiguo Israel no es que se haya cumplido, es que ha ido todavía más. O sea, nosotros hoy en Cristo Jesús, en la redención operada por Cristo Jesús, encontramos más de lo que Dios había prometido al antiguo Israel. Y muy agradecido por esta aportación tan importante. No es porque sí que insistimos tanto en que son nuestros oyentes quienes hacen el programa, nos encontramos con que cuando leemos el Antiguo Testamento, si lo leemos a la luz de Cristo, vamos a encontrar en él, incluso en los pasajes más inusitados, anticipos, pequeños destellos de lo que luego como cristianos conocemos y que nos hace entender que efectivamente Dios estaba trabajando, el Espíritu de Dios estaba trabajando en aquel pueblo tan antiguo, en aquel pueblo tan duro de cerviz, como dicen los profetas, pero que los iba preparando poco a poco, porque algo había de suceder en tiempos futuros, alguien tenía que venir en tiempos futuros que iba a desvelar por completo, que iba a revelarnos por completo el verdadero rostro de Dios y nos iba a marcar como pueblo, como iglesia, un camino distinto del antiguo pueblo de Israel, pero no como una negación del antiguo pueblo de Israel, sino como un cumplimiento pleno y todavía mucho más. Gracias. Ya en esta última etapa del programa, Juan Mari, para finalizar, pues en todos estos capítulos que hemos analizado,
¿cuál podríamos decir que es el punto más cercano con nosotros los cristianos? El que habíamos indicado, la bendición sacerdotal. Porque en esa bendición sacerdotal, aparte de la fórmula, por supuesto, que es importante, nos encontramos con un Dios que bendice, nos encontramos con un Dios que se compadece, con un Dios que ama, con un Dios que cuida, con un Dios que guía y con un Dios que incluso en medio de, imaginémonos, Israel en el desierto, ¿no? En medio de dificultades terribles, y eso que Números nos da 4 pinceladas. No nos dice todo lo que ocurrió en 40 años, y en 40 años eso debió ser horrible, si nos lo imaginamos bien. Bueno, pues en medio de ese desierto y en medio de ese camino, Dios siempre estuvo allí. O sea, no se limita a Dios a decir, yo te bendigo desde arriba, y tú te quedas ahí abajo. O mira, o yo te ayudo, yo te amo, pero desde arriba no. Dios está en medio de su pueblo. Y el hecho de la presencia de Dios en el santuario, o la presencia de Dios simbolizada por aquella arca del pacto y todo eso, eso indicaba que Dios estaba allí. Dios estaba allí. Lo mismo que hoy nosotros, cristianos, podemos afirmar que Cristo está entre nosotros por sus propias palabras. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y como también se nos ha recordado, los sacramentos. Cristo está presente también en el sacramento. Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, oyentes de Radio Anglicana, esto ha sido todo por hoy en este segmento de la palabra hoy. Como siempre, agradecemos a todos nuestros oyentes aquí en el territorio nacional, también a todos aquellos que nos escuchan fuera de España, desde Italia, Portugal, distintos países de aquí de Europa, también parte de Oriente. A todos los hermanos que nos escuchan en el continente americano también, desde Canadá hasta todo el sur de América, y que nos han estado también reportando sintonía, muchísimas gracias. También, antes que se me olvide, agradecemos a Radio San Juan y a Radio San Mateo por la retransmisión del programa. En un principio van a retransmitir todos nuestros programas, a ver si no se me olvida a agradecer en la parte final a estas radioemisoras, también a los oyentes de Radio San Juan, Radio San Mateo. Gracias por unirse con nosotros y también llevar este mensaje de esperanza, este mensaje de conocimiento de la palabra de Dios y reencuentro de la palabra, porque hay muchas personas, entre los mensajes que nos hacen llegar es que se han vuelto a reencontrar con la Biblia. Así que muchísimas gracias también a los hermanos de distintas denominaciones o parroquias de nuestra iglesia, que en sus estudios bíblicos recomiendan escuchar este programa para luego debatirlo e ir siguiendo la línea que vamos llevando acá en la palabra hoy. Así que muchísimas gracias por la compañía. También recordarles que en aproximadamente media hora estará disponible la grabación de este programa en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana, donde también tienen allí toda una parrilla pues preparada con todos los distintos programas que hemos tenido de la palabra hoy en este mismo formato de entrevista. Así que están pues invitados a poder disfrutar y enriquecer también sus conocimientos bíblicos de una manera diferente, ¿no, Juan Mari? Totalmente, y con la bendición de Dios. Así es, y como siempre también agradecemos a nuestro querido hermano y compañero en el ministerio, el reverendo Juan María, por el tiempo que nos dedica, por la disponibilidad siempre también que tiene para con Radio Anglicana. Muchas gracias, Juan Mari. Gracias a todos vosotros, gracias a Radio Anglicana. Realmente suena a cliché, pero no lo es. Es un privilegio y además inmerecido el poder colaborar con Radio Anglicana. Y como siempre les invitamos pues a que sigan en sintonía de Radio Anglicana y que también dentro de 8 días, si Dios así lo permite, nos podamos encontrar aquí una vez más para
seguir con estas reflexiones en torno al libro de los números aquí en Radio Anglicana en su programa La Palabra Hoy. Hasta dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Tus leyes, sé tú la alegría de mi corazón, sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.